tardes a todas y todos los que estamos presentes. Ya dimos un espacio de 11 minutos para que se pudieran conectar las personas que faltaban. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar con esta última clase, que es precisamente la etapa de juicio oral, en donde, bueno, vamos a visualizar en qué consiste esta etapa, cómo se conforma, qué diligencias se hacen en esta fase. Y bueno, para poder iniciar ya con esto, pues necesitamos regresarnos tantito para poder recordar, si les parece bien, la etapa intermedia, recordando claramente que pues este sistema de justicia penal se divide en 3 etapas. Etapa de investigación inicial, que fue donde nos tardamos un poquito, porque, bueno, esta se dividía en 2 fases, la investigación inicial y la complementaria, misma que, bueno, en un momento pudimos advertir que la inicial, pues desde el momento de una denuncia o una querella, se daba inicio a esta investigación y, bueno, se concluía con la etapa de investigación, en este caso complementaria, que es desde que la persona detenida es puesta a disposición del juez y se le formula la imputación. De ahí que se le formule la imputación, bueno, ya viene lo que es el cierre de investigación complementaria, en donde, bueno, también se continúa investigando, y que esto, en términos del artículo 321 y 322 en adelante, bueno, pueden ustedes observar que esta cierre de investigación pudiera ser desde 2 meses hasta 6 meses, dependiendo del delito, que si fueran delitos que no exceden de 2 años, en su término medio aritmético, pues las penas, los meses pudieran ser como máximo 2. Pero si excediera de esa cantidad de meses, bueno, también de años, en la pena, pudiera ser que pudieran obtener hasta 6 meses para el cierre de investigación complementaria. Cuando el Ministerio Público ya cierra la investigación, este tiene 15 días para formular acusación. Posteriormente se le notifica y el asesor jurídico va a tener 3 días para coadyuvarse con esta acusación, o bien señalar vicios formales, y o bien ofrecer datos o medios, en este caso de prueba, sobre todo para la individualización de las sanciones. Posteriormente, en la etapa intermedia, en esas fases, que es la acusación coadyuvante, y posteriormente la contestación de la acusación por parte de la defensa, esta etapa es etapa intermedia en su fase escrita. Vimos que la etapa intermedia tenía 2 fases, la fase escrita y la fase oral. Entonces, cuando se formulan acusaciones, se coadyuva con la acusación, pues en ese momento ya de cierta manera pues se tiene la fase concluida, ¿no? La fase escrita concluida, y se inicia con lo que es la fase oral. En la fase oral de la etapa intermedia únicamente se expone la acusación sucinta, de manera resumida, por parte del Ministerio Público, asesor jurídico y también el defensor, en donde el objeto de la etapa intermedia, pues en su fase oral, va a ser la admisión y depuración de los medios controvertidos, y que no va a ser materia de juicio. Entonces, se van a debatir respecto de la admisión de los medios de prueba, y posteriormente a ese debate, pues ya el juez de control va a dictar una autoapertura juicio oral, en donde con ese autoapertura juicio oral, él va a poder referir, va a poder hacer saber al juez de juicio oral las que fueron admitidas. Entonces, esa parte de la admisión de las pruebas, y también de lo que tiene que ver con el auto de apertura juicio oral, pues implica que ya deje de conocer en un momento futuro el juez de control, y hacerle con ese auto de apertura del conocimiento al juez de juicio, pues las pruebas que se le admitieron. Esto con el ánimo de que haya una secuencia en las pruebas ya en la etapa de juicio oral.
Entonces, el Ministerio Público, al exponer su acusación, el asesor jurídico, la defensa, el juez, ya después de que debaten las partes respecto de la admisión o inadmisión de estas probanzas, posteriormente ya dicta autoapertura a juicio oral y dice, bueno, excluyo tales pruebas o tales no las excluyo o no excluyo nada, y entonces dicto autoapertura, que es dejar por escrito las pruebas que les fueron admitidas a cada una de las partes, el monto de la reparación del daño que la fiscalía quiere o pretende, ¿sí? También las penas y medidas de seguridad que la fiscalía está, en ese caso, proponiendo en su acusación. Cuando ya se termina la etapa intermedia, posteriormente viene el momento en el cual 5 días siguientes como máximo, el juez de control deberá de hacerle llegar al juez de juicio ese autoapertura judicial para que posteriormente sí, se lleve a cabo la audiencia intermedia. Perdón, la audiencia de juicio, corrijo. Entonces, esa audiencia de juicio es lo que nos va a tocar ver el día de hoy y con lo que vamos a concluir este curso que me tocó darles, ¿sí? Porque ya esta es la última etapa. La etapa de juicio oral es donde ya previamente se admitieron algunas pruebas y en juicio, ahora esas pruebas que se admitieron o llamados medios de prueba, pues van a ser desahogados ante un juez. Es decir, si yo ofrecí la testimonial de Panchito, pues entonces Panchito va a tener que ir al juicio. Si yo ofrecí unos documentos, esos documentos los tiene que ver el juez de juicio. Entonces ahora todos esos medios de prueba con los que en la intermedia yo ofrecí, ahora los voy a tener que llevar con el juez de juicio oral. Entonces, esta etapa de juicio oral pues implica ahora, sí, que se resuelvan las cuestiones esenciales del proceso y que estas se deben de realizar sobre la base de la acusación en el que se debe de asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. En esta etapa se va a resolver respecto de la culpabilidad o inocencia de su representado, o bien la responsabilidad o inocencia. Nosotros cuando vimos la etapa inicial, se acordarán ustedes que vimos que hablaban de una probabilidad en la participación de un hecho delictuoso. Hablábamos de un probable responsable. Incluso, si recuerdan ustedes, el artículo 316, pues nos habla que deberán de existir indicios razonables que son mera referencia para darle luz al juzgador de que posiblemente esta persona participó en el hecho delictivo. En la etapa de juicio oral ya no es así. En la etapa de juicio oral, forzosamente se tiene que acreditar la participación de la persona. Entonces, esa participación la tiene que acreditar el Ministerio Público. El artículo 21 de la Constitución establece una facultad exclusiva del fiscal para acreditar un hecho delictuoso. Es decir, el justiciable pues no tiene que acreditar su inocencia, él no tiene que demostrar su inocencia. Quien tiene que demostrar su responsabilidad es el agente del Ministerio Público. Es por eso que algunos defensores se confunden y dicen, bueno, entonces yo no tengo que recabar ningún dato de prueba, ningún medio de prueba, no tengo que ofrecer pruebas, es más, no tengo que hacer nada. ¿Por qué no tengo que hacer nada? Porque quien tiene la carga de la prueba, pues es quien acusa, y en este caso es el fiscal. Él es quien va a tener que probar la responsabilidad del justiciable, no el defensor probar la inocencia. Y esto
se vuelve complicado porque, por ejemplo, si nosotros tenemos datos de que nuestro representado no participó en la comisión de un evento delictivo, bueno, pues podemos abonar esas pruebas para hacerle saber al juez dicha circunstancia. Recuerden ustedes que el artículo 20 de la Constitución establece un requisito fundamental. Y este requisito es un objeto o el objeto del derecho penal. Y entre otras cosas, el objeto del derecho penal es el esclarecimiento de los hechos. Vean ustedes cómo, ofreciendo también pruebas, pues pueden esclarecer el hecho. No que sea responsable o que no sea responsable, simplemente el objeto es que se esclarezca el hecho. Y si las pruebas que ustedes tienen como defensores van a servir para esclarecer el hecho, pues bienvenidas. Van a tener que proporcionar esas pruebas ante el juez. Entonces, muchos dicen, no, pues yo no voy a hacer nada porque, pues quien tiene que probar es precisamente la fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir para allá. Vean ustedes que entonces en la etapa de juicio oral, pues se van a tener que resolver las cuestiones esenciales del proceso, en donde pues ya se va a determinar si la persona es responsable o es inocente. Ahora sí ya, ahora sí no está como en la calidad de mientras quédate detenido, sino que ahora sí con una sentencia vas a estar con una pena ya de años en la cárcel, o sea, vas a ser responsable. Ahorita estás como probable responsable. Entonces, esta etapa es importante porque aquí se van a resolver esas cuestiones que van a hacer referencia a una responsabilidad. Entonces, hagan de cuenta que ya en la intermedia, en la etapa intermedia, bueno, ya se termina y luego ya les notifican a ustedes. El Tribunal de Enjuiciamiento, ya que recibe ese auto de apertura a juicio oral, establecerá la fecha de celebración de audiencia de debate que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Entonces, aquí vemos cómo es que cuando ya se da el auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento, este va a tener de 20 a 60 días para que se lleve a cabo la audiencia o para señalar dentro de sus parámetros, señalar la fecha de la audiencia de juicio oral. Y dice, bueno, para que se pueda llevar a cabo esta audiencia de juicio oral, forzosamente tiene que estar el justiciable. Esta persona imputada tiene que estar presente en el momento en el que va a llevarse a cabo la audiencia, por supuesto, y por eso se le tiene que citar con 7 días de anticipo. Al Ministerio Público también se le notifica con mucho tiempo anterior para que presente a sus órganos de prueba. Recuerden que el orden de desahogo de los órganos de prueba, pues son primero el Ministerio Público, luego el asesor jurídico si hubiese ofrecido y posteriormente la defensa. Entonces, en esa notificación donde ya señale fecha y hora de la audiencia, va a ser el momento en el cual se va a tener que presentar a esos órganos de prueba, ¿sí? A veces los jueces citan a unos 3 o 4 órganos de prueba porque pues obviamente tienen más audiencias y eso evidentemente pues perjudica porque no van a poder llevar un asunto a otro, tienen una cantidad de asuntos bastante importantes y entonces pues no pueden como tomarse todo el día, por ejemplo, para desahogar a un testigo o a 2 testigos, pues podría pensar uno que no se lleva mucho tiempo, pero realmente pues casi por cada testigo se llevan 30 o 40 minutos en su desahogo y bueno, si vemos que son 4 o 5 testigos los que se van a desahogar, pues entonces estamos hablando que van a ser alrededor de unas 2 o 3 horas o incluso hasta más tiempo para desahogar a esos 4 o 5 testigos. Es por eso que el juez lo pondera, verifica sus horarios de audiencia
y ya al haber verificado sus horarios, pues te dice cuántos órganos de prueba puedes llevar, que normalmente siempre dicen que lleves 3 órganos de prueba para que puedan dar continuidad a la audiencia pues a las otras audiencias que tienen, ¿no? Entonces, una situación importante también en esta etapa de juicio es que el juez anterior ya no va a poder conocer de este asunto nuevo. Debe de ser un juez de juicio el que conozca ya la etapa de juicio. Es decir, no podrá, por ejemplo, si estamos en la inicial, posiblemente el juez de control pueda llevar la audiencia intermedia, muy probablemente, pero jamás podrá llevar un juez de control la audiencia de juicio. Entonces, en esta etapa, pues no se puede, es un juez especial, es un juez que compete al tribunal de enjuiciamiento y que es completamente distinto, ¿sí? al que llevó anteriores. Entonces, sí es relevante que sepamos precisamente que un juez diferente va a llevar a cabo la audiencia de juicio. No puede ser el mismo juez. Entonces, es por ello que también la legislación establece que los jueces que hayan intervenido en una etapa de procedimiento anterior a la audiencia de juicio, pues no podrán ser o fungir como del tribunal de enjuiciamiento. Es luego notorio que pues va a estar contaminado, ¿no? Porque pues imagínense un juez de la audiencia inicial, pues ya conoce toda la trayectoria del imputado y que si llega a una etapa de juicio, pues a lo mejor el juez pudiese estar contaminado ya de la información que le arrojaron anteriormente. Es por eso que en el juicio un juez diferente deberá de llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Estas audiencias, si ustedes recordarán, el artículo 20 pues establece principios y esos principios establece el principio de inmediación y de continuidad. Este principio de inmediación pues implica que los jueces siempre deberán de estar presentes en las audiencias, cosa que antes no funcionaba. O sea, antes el auxiliar del juez, el secretario, era quien llevaba las audiencias, ya nada más le informaba al juez las resoluciones que tomaron. En esta etapa no, en este sistema ya no es así. En este sistema debe de estar el juez presente en todas las audiencias. Si en algún momento, por ejemplo, el juez se llegase a enfermar, pues obviamente van a suspender la audiencia. La audiencia no puede llevarse a cabo con otro juez diferente. Los jueces, pues evidentemente, pues difícilmente van a poder faltar, pero obviamente pues, también son seres humanos y pueden enfermarse en algún momento. Y bueno, finalmente, si no acuden a la audiencia simplemente no se puede llevar a cabo por esa enfermedad del juez. ¿Qué sucede? Porque, pues, no acabamos de ver que el principio de mediación, pues, consiste en que el juez esté presente siempre en las audiencias. Entonces, si no está el juez, ¿cómo se va a llevar a cabo la audiencia? Pues simplemente la audiencia no se va a llevar a cabo. La audiencia se va a suspender porque el juez está enfermo. Entonces no se lleva a cabo la audiencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no llega el asesor jurídico? ¿Ponen otro asesor? No se puede. ¿Por qué? Porque el asesor nuevo que va a llegar, pues no conoce el asunto. Entonces van a suspender la audiencia. ¿Qué pasaría si el MP no llega? Lo mismo. Se va a suspender la audiencia, el defensor también, lo mismo, se va a suspender la audiencia. Entonces, pues en esos casos hay una excepción al principio de continuidad, en este caso, ¿por qué? Porque pues el juez, si no llega, nadie lo puede sustituir, principio de mediación, y se tiene que suspender la audiencia y dices, bueno, si estamos hablando de que el principio de continuidad es que se lleven la mayor carga de actos procesales en una sola audiencia y está suspendiendo, pues evidentemente se va a retrasar, ¿no? Las audiencias se van a retrasar por cuestiones que pues no son atribuibles a las partes en algunos momentos, ¿no? Sin embargo, bueno, la legislación sí permite que se suspenda la audiencia en esos casos. Por ejemplo, también, ¿qué pasaría si citaron a un testigo o a un perito y este no fue? Entonces era el único que iba a ir para declarar. Pues entonces también el juez va a tener que suspender la audiencia determinando que el oferente de la prueba justifique la inasistencia
del órgano de prueba. Es decir, ¿por qué el órgano de prueba no acudió a la audiencia? Si tenía la obligación de hacerlo, entonces el MP tendrá que justificar. Es por eso que la excepción al principio de continuidad se va a encontrar plasmada también en la legislación y nos habla de diferentes hipótesis por las cuales pudiera la audiencia suspenderse y también nos dice por cuánto tiempo pudiera suspenderse la audiencia. Entonces, por ejemplo, si en dado caso que una de las partes no asistiera a la audiencia de juicio, entonces el juez va a tener a bien suspender la audiencia, requerirle al oferente de la prueba que justifique el por qué no acudió su testigo y posteriormente va a señalar nueva fecha de audiencia que ésta no puede exceder de 10 días. Eso también lo van a encontrar regulado en la legislación y vienen más hipótesis. Por ejemplo, ¿sí? Que la audiencia no se podrá suspender por más de 10 días naturales. Y dice, se podrá suspender la audiencia, esta audiencia de juicio se queda en suspenso cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse de forma inmediata. Es, por ejemplo, cuando una persona promovió un amparo en la etapa intermedia o en la etapa inicial, cual sea el caso, promueve esta persona el amparo y entonces se ordena la suspensión. Entonces, no se va a poder llevar a cabo la audiencia de juicio hasta en tanto se resuelva ese juicio de amparo que está pendiente. También que tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso porque se tenga noticia de un hecho inesperado, que torne indispensable una investigación complementaria o sea posible cumplir los actos en el intervalo de las sesiones. Que no comparezcan testigos, también ya lo platicamos, que es una de las causales por las cuales puede suspenderse la audiencia, ¿sí? O bien que, insisto, que el juez o a lo mejor alguna de las partes pues se enfermó, no pudo acudir, también se puede suspender, ¿sí? El Ministerio Público y el defensor pues no pueden ser reemplazados tampoco. Es necesario que se suspenda la audiencia porque si se reemplaza por algún otro ministerio público, pues el ministerio público en ese momento va a llegar, pero va a decir, pues yo no sé nada, ni siquiera es mi asunto. Entonces va a tener que suspender precisamente para que llegue el MP, que es el correcto. También se suspenderá la audiencia en los casos de que exista una catástrofe, o sea, de que a lo mejor exista una eventualidad como lo es a lo mejor un terremoto o un sismo y de manera fortuita tengan que abandonar la sala y bueno, pues finalmente hasta que revisen la infraestructura va a ser posible, ¿sí? Que regresen a las oficinas. Entonces también se puede suspender la audiencia porque pues evidentemente se está en revisión de esa infraestructura. El Tribunal de Enjuiciamiento verificará la audiencia de la causal de suspensión invocada, pidiendo para tales efectos allegarse los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para la cual deberá de anunciar día y hora para continuar con la diligencia, lo que tendrá el efecto de citación para la audiencia a todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Entonces el juez pues va de manera inmediata, va a decir por qué se suspendió la audiencia y posteriormente va a continuar con la misma. Si la audiencia de debate se suspende y no se reanuda a más tardar el día 11, se ordena la suspensión. Se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado a un tribunal de enjuiciamiento distinto. Entonces, cada 10 días debe de llevarse a cabo la audiencia. Las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como las de su presidenta, serán verbales con expresión de sus fundamentos y motivos en el caso que requieran las partes o así lo soliciten,
quedando todos notificados por esto. Entonces, todo ya es de manera oral, nada ya se maneja de manera escrita, ¿no? Esta audiencia de juicio, ¿sí? Va a tener una dirección, va a tener una orientación y una guía. Esa orientación y esa guía es el juez. El juez que presida la audiencia, él será el quien ordene y autorice todas las lecturas pertinentes, ¿sí? Las advertencias que se toman, ¿sí? Las protestas que se realicen, y se modera respecto de la discusión que hay. No permite este juez que haya intervenciones impertinentes o innecesarias, ¿sí? Y resuelve también respecto de las objeciones, en dado caso que el Ministerio Público o la defensa pues así lo soliciten. Y por eso es que la audiencia debe de tener un cierto requisito, un cierto protocolo, y debe de existir una disciplina en la audiencia, ¿no? El juzgador que presida la audiencia velará porque se respete la disciplina en la audiencia, que esté cuidando que se mantenga el orden, y solicita al tribunal de enjuiciamiento y a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas que se cometan. En dado caso que en la audiencia de control, en la audiencia de juicio, perdón, se salga de control, pues puede imponérsele medidas de apremio, desde un apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, expulsarlos de la sala, también arresto por 36 horas y despojo público de la sala de audiencias. Esas son las consecuencias que pudieran surgir en dado caso que se cometa alguna falta dentro de la misma, ¿no? Entonces la audiencia de juicio, como todas, pues deberá ser respetada, y en dado caso que estén ahí hablando, que estén haciendo otras cosas, pues evidentemente van a poder tener una sanción. Si el infractor fuese Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima o ofendido, y fueran necesario expulsarlos de la sala de audiencia, van a explicar esas reglas. Entonces hablamos de ya cómo debe de comportarse las personas dentro de la sala de audiencias, ¿sí? Y también cómo es la dinámica de estas, pues de esta desarrollo, ¿no? O sea, cómo se va a llevar a cabo. Entonces vamos acercándonos un poquito ya a lo que es pues la audiencia ya de juicio en sí. Y en esta audiencia, pues lo que se hace, insisto, es pues ya que vayan pasando todos los órganos de prueba a decir lo que saben y le consta con relación a los hechos. Y el juez pues va a ponderar las declaraciones de cada uno. Esto pues lo va a ponderar ahora con este nuevo sistema, que es una valoración libre y lógica de cada uno de los elementos de prueba. Entonces tiene el juez una libertad para, en este caso, para valorar la prueba, una libertad probatoria, y que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado con el código. Entonces, cualquier cosa que pretendan ofrecer, sobre todo para acreditar la inocencia de su representado, lo pueden hacer sin mayor problema. Y eso lo van a encontrar también regulado en el artículo 20 constitucional en su apartado B, en la fracción cuarta. La prueba que van a ofrecer las partes de ninguna manera pudiera ser ilícita. Entonces deben de ver también la licitud en la prueba. El artículo 20 constitucional, en su penúltimo párrafo, o si no es que el último, establece claramente que toda prueba con violación a derechos fundamentales será nula. Entonces, aunque esté en una etapa de juicio oral, si van a promover un incidente de nulidad de la prueba, pues tendrán que hacer valer qué derecho humano se violentó para poder adquirir esa prueba. Esta prueba pues también va a ser, insisto, valorada de manera libre y lógica. Esta
situación, el tribunal de enjuiciamiento va a valorar esta prueba de manera libre y lógica y deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas sus pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado. Entonces el juez, cuando ustedes pasen a decir todas sus pruebas, bueno, que pasen a declarar, en ese momento, ¿sí? El juez empieza a hacer anotaciones y si no existen inconsistencias, pues entonces el juez va a valorar la prueba. A lo mejor esa valoración les beneficia, ¿sí? O a lo mejor esa valoración les perjudica, pero el juez va a hacer su valoración. Por eso es importante que cuando se recaben esos datos o medios de prueba, pues se haga una estructura en la teoría del caso, se construya la teoría del caso para poder tener esa valoración en conjunto que sea beneficiada o que nos beneficie. Y luego entonces, las partes dentro de la sala de audiencia pues tienen obligaciones, por supuesto, pero también los testigos. Los testigos están obligados a declarar, excepto algunos. ¿En qué casos vamos a tener que exceptuar la declaración de los testigos? Bueno, en el caso en que el testigo sea familiar del imputado, que se haya convivido con el imputado por lo menos por más de 2 años, que haya vivido en su casa. Y entre otros se van a abstener, o sea, pueden abstenerse de declarar. Todos los demás están obligados a declarar, pero ellos no, por ser conocidos o familiares del imputado. Entonces, pueden tomar la decisión de abstenerse. Entonces, miren, toda persona tendrá la obligación de concurrir a un proceso cuando sea citado de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier información que sea relevante a la solución de la controversia. El testigo no estará obligado a declarar sobre hechos por los que le pueden fincar responsabilidad. Entonces, aquí ya viene una hipótesis. Viene como un requisito de todos los que tenemos, ¿no? Entonces, un requisito es que una persona está obligada a declarar, pero cuando esta persona se involucre en un hecho delictuoso, dice, no declaro. Porque si yo declaro, puedo verme involucrada en un hecho delictuoso. Entonces, mejor no quiero declarar. Ese es un parámetro, una opción. Pero también tenemos otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, si la persona es familiar del imputado, del sujeto activo, entonces puede ser, por ejemplo, como familia, el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho. Sus parientes por su consanguinidad en la línea recta, ascendiente o ascendiente hasta el 4º grado y que en colateral por su consanguinidad hasta el 2º grado, inclusive salvo que fueran denunciantes. Ahora, viene un apartado aquí que me salté y que dice, todos estos que les acabo de decir, pupilo, concubino, concubinario, conviviente, curador, todos estos pueden decir que no quieren declarar. No, yo no quiero declarar. ¿Por qué no quiero declarar? Porque soy familiar del imputado, porque lo conozco. Pero hay una excepción. Dice, bueno, espérate. Tú realizaste una denuncia, tú como pupilo, curador, familiar, conviviente, pareja, sentimental, lo que sea. Tú denunciaste a tu pareja, tú denunciaste el hecho delictuoso. Por lo tanto, entonces no opera la facultad de abstención. Tienes que declarar, estás obligado a declarar. Y así lo dice, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Entonces, cuando ya se les hizo saber
Por ejemplo, el juez le va a decir, a ver, ¿usted qué es del imputado? No, pues es que es mi hermano. Ok, es su hermano. Entonces, usted tiene la facultad de abstenerse. Si quiere declarar, declare. Si no, no declare, porque es familiar. Lo puede perjudicar a su propio familiar. Entonces, si quiere, no declare. No, si quiero. Ah, bueno. Entonces, si quiere declarar, le va a preguntar el Ministerio Público, le va a preguntar el asesor jurídico y le va a preguntar el defensor. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ah, muy bien. ¿Qué sucede con estas personas que van a declarar, sí? Y que están y que, por ejemplo, implica, por ejemplo, se me ocurre un psicólogo. Ese psicólogo tuvo terapia con el imputado, por decir así, o el imputado tuvo terapia con él, más bien. Y entonces ahí el imputado le narra en la terapia al psicólogo, le narra un evento delictivo. ¿Y sabe qué? Maté a tal persona. Me siento muy mal, me siento muy triste. Recuerden que el psicólogo, pues, es un profesionista donde, pues, le pudiera impedir declarar. ¿Por qué? Porque tiene un deber de guardar secreto, un secreto profesional. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón, oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberá de comparecer y explicar el motivo por el cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar. Entonces, bueno, aunque nosotros digamos que no queremos declarar porque tenemos que guardar un secreto, bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Tenemos que ver quién le otorgó la facultad de guardar ese secreto y quién le puede decir a lo mejor que sí pueda declarar. Entonces, sí pudiese hacerlo, pero siempre y cuando la contraparte diga más bien la persona que fue atendida, pues refiera que no tiene problema de que lo diga, ¿no? Finalmente, eso puede autoincriminarlo. ¿Qué sucede con los testigos? Estos testigos, en caso de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción o citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Entonces, vean ustedes cómo los testigos también, pues, van a ser citados, y estos pueden ser citados incluso por WhatsApp. Porque luego a veces preguntan las personas, oiga, es que me mandó el Ministerio Público, según, mire, traigo un WhatsApp del Ministerio Público. No, pues sí puede ser posible. ¿Por qué puede ser posible? Porque pues, cualquier medio electrónico puede ser motivo de citar a una persona, ¿sí? También el testigo, sin que se le cite, puede presentarse a declarar. ¿Sabe qué? Yo soy testigo de tal hecho y no me ha citado nadie, pero pues yo presencio los hechos, ¿no? Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano jurisdiccional y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá de lo necesario para asegurar su comparecencia. Si el testigo no vive en México, pues entonces hay que ver cómo hacer que traigan al testigo del otro estado, ¿no? Si son los testigos servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen. Entonces, pueden ustedes mandar citar a un servidor público y él va a llegar. Nada más que el servidor público no puede ser citado por la defensa, tiene que ser citado por el auxilio judicial o bien también por el Ministerio Público. El Ministerio Público sí es una autoridad y el Ministerio Público sí puede citar a cualquier otro servidor público, ¿no? El testigo que no se presente o haya temor de que esté ausente o que se oculte, se hará comparecer por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar algún otro medio de apremio.
las autoridades están obligadas a auxiliar oportunamente y diligentemente al tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de testigos. El órgano jurisdiccional podrá emplear contra la autoridad los medios de apremio que establezca el código. Es decir, el juez podrá girar un citatorio al superior jerárquico con multa para que pueda hacer llegar al servidor público o al testigo, ¿no? Las autoridades están obligadas a auxiliar oportunamente y diligentemente al tribunal para garantizar su comparecencia. Hay personas, como todo, que están obligadas a declarar y hay otras personas que están exceptuadas de declarar. Hay personas que no las pueden obligar a declarar, ¿sí? ¿Cuáles son esas personas que no pueden declarar o que no están obligadas a declarar? Bueno, respecto primero de servidores públicos federales, el presidente de la República, secretarios de Estado, procurador general, ministros de la Suprema Corte y los diputados del Congreso, así también magistrados del Tribunal Electoral, ¿sí? Y los consejeros. Ellos no están sujetos, ellos tienen fuero. Y por lo tanto no puedo yo citar a un ministro de la Suprema Corte a declarar en mi asunto, porque tienen un fuero. Entonces no puede ser posible su citación de estas personas. También otras personas que no están obligadas a declarar y que no podemos hacerlo son los servidores públicos estatales. En este caso, pudiera ser el gobernador, los secretarios de Estado, el procurador general de justicia o su equivalente, diputados del Congreso local, integrantes de la Asamblea Legislativa, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los consejeros. Entonces, también puede ser que ellos no declaren, están exceptuados de declaración. También los extranjeros que gozaran de inmunidad en el país, en este caso la inmunidad diplomática, que tengan relación, por supuesto, con tratados internacionales, alguna protección, o los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el órgano jurisdiccional pueden estar imposibilitados, que el juez diga que se encuentran imposibilitados para ir a declarar. Las personas numeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán presentarse a declarar. Entonces ellos pueden incluso renunciar y poder acudir a la autoridad a declarar lo que pues obviamente sabe y le consta, ¿no? También hay testigos en la etapa de juicio que son especiales. Estos testigos precisamente que deben de tomarse ciertas providencias. Un testimonio, por ejemplo, de menores de edad y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de delitos de violación, secuestro, el órgano jurisdiccional a petición de las partes podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello, deberán realizarse técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas serán examinadas en un lugar donde se encuentren en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistema de reproducción a distancia. Estos procesos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confronta y a la defensa. Entonces hay testimonios también que pueden llevar al juicio en donde por medio de una videoconferencia puede desahogar su testimonio, ¿no? Entonces también hay este tipo de testigos. Y hay testigos también, por ejemplo, sobre todo de delincuencia organizada, en donde pues estas personas presencian ciertas situaciones, pero temen por su vida, ¿sí? Es por eso que hablamos de una protección a los testigos. ¿Y de qué manera se protege? Bueno, también se puede proteger al testigo salvaguardando su identidad, sin decir domicilio, su nombre, sino nada más sus iniciales, y resguardándolo en el área de testigo protegido. El órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar las medidas especiales destinadas a proteger la integridad psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuera necesario
sin menoscabo de lo que establece la legislación. Ministerio Público o autoridad que corresponda adoptará las medidas procedentes para la protección de estos testigos. Entonces, los testigos protegidos implican que no obren datos de ellos en la carpeta de investigación y que su desahogo en el juicio oral pues sea mediante el área de testigo protegido, ¿sí? Esto es con relación como a los testigos de manera general, pero también tenemos testigos, por ejemplo, que son peritos que pertenecen a la fiscalía. Y esos peritos, para poder ofrecer los peritos, ¿sí? Necesario, se requiere de poseer conocimientos de alguna técnica, arte u oficio. Es por eso que cuando se va a desahogar a un perito o a un testigo, este se debe de introducir, se debe de presentar ante el juez por medio de unas preguntas, es lo que vamos a ver en un momento. Estas preguntas, ¿sí? Por medio del interrogatorio directo, vamos a ver qué sucede con este perito. Perito, ¿cuántos años lleva como perito? ¿Cuántos dictámenes ha hecho? ¿Dónde labora? ¿Desde cuándo labora? Entonces eso da luz al juez para hacerle saber que el perito sí es fiable, que el perito sí es bueno, ¿no? Por decir así, nos dice sus estudios, ¿sí? Y con eso, pues puede dar una luz al juez de qué experiencia tiene y qué tanto conoce, pues, la materia, ¿no? Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimento para ejercerlo profesionalmente. Siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio obre sobre la que verse la pericia, en caso contrario deberá designarse una persona idónea. Es decir, cuando el perito no reúna los requisitos, entonces pudiera ser que se gire oficio a su superior jerárquico y que traigan a un perito que realmente sepa de los hechos. Que bueno, finalmente el que emite la pericial, pues es quien tiene que exponerlo, ¿no? Entonces, les comentaba, en caso de que los peritos y otros terceros deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios, podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendentes a que se brinde la protección prevista para los testigos. Les hablaba del testigo protegido. Entonces, también el testigo protegido, además de que pues va a la sala de audiencias y está resguardada su identidad, también se le puede imponer una medida de protección. Y esas medidas de protección pues consisten en que acudan al domicilio de la patrulla de manera frecuente, a que se le proporcione un botón de pánico y pueda tener el auxilio inmediato de la autoridad, ¿no? Entonces, esto es como la parte fundamental de cómo se llevan a cabo las audiencias de juicio oral, ¿sí? Y que estas audiencias, lo primero que se hace, pues es, antes de intervenir, pues tener conocimiento de cómo va a ser el desarrollo de las audiencias. Esto parte de la preparación también que se le tiene que hacer al perito. Al perito, y a los testigos se les tiene que preparar. Y se les tiene que explicar todo esto. A ver, perito, la audiencia va a ser de tal manera. Entonces, hagan de cuenta que ya teniendo conocimiento de todo esto, pues entonces vamos a iniciar pues, con lo que es la audiencia, ¿no? La audiencia, de cierta manera, se da inicio con preguntas del juez. A ver, Ministerio Público, defensor, ¿algún impedimento para que se lleve a cabo la audiencia? Por ejemplo, algo pendiente, un amparo o algo que impida que lleve yo a cabo esta audiencia, algún recurso porque pueden excusar al juez de que conozca del asunto, ¿no? Entonces, no hay nada, señoría. Muy bien, entonces continuamos. A ver, Fiscalía, ahora le doy el uso de la voz para que exponga, ¿sí?, sus alegatos de apertura. Bueno, vamos ahorita, todavía no a eso, sino más bien, ¿qué sucede cuando pasan los órganos de prueba?
porque los alegatos de apertura, pues es como una promesa que realiza el fiscal y que deberá de cumplir. Por ejemplo, señoría, se acreditará, esta fiscalía acreditará con todos los testigos que van a venir con usted y le van a explicar, voy a acreditar el hecho delictuoso de robo con violencia, establecido en los numerales tales y tales. También voy a acreditar la forma de intervención que tiene el imputado, que es como autor material, lo voy a acreditar también. Y también, señoría, voy a acreditar la clasificación jurídica, que es el artículo tal. Entonces, los alegatos de apertura son esta promesa que se hace en un principio. Y hagan de cuenta que ya cuando termina su promesa de la fiscalía, llega la promesa del asesor jurídico, que es muy parecida a la de la fiscalía, y luego la promesa de los defensores. En este caso, los defensores, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, los defensores van a decir, señoría, esta defensa, al finalizar el desahogo de la prueba, de las pruebas del fiscal, usted dictará un fallo absolutorio. ¿Por qué? Porque el fiscal no va a acreditar la participación de mi representado en el proceso. Estoy así como resumiendo unos alegatos porque pues, tendríamos que adentrarnos bien dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, si realmente ustedes ofrecieron pruebas, bueno, entonces los alegatos van a ser diferentes, pero ahorita vamos para allá. Entonces vean ustedes cómo, en este caso, da los alegatos de apertura y entonces ya cuando terminan los alegatos de apertura, el juez va a decirles a las partes, bueno, ya se tienen por expuestos los alegatos y cedo el uso de la voz a la fiscalía para que me diga cómo va a ser el orden de sus testigos, porque tengo 3 testigos afuera, Pancho, Juana y Pedro. Fiscal, ¿cómo quiere que se desahoguen? Ah, bueno, señoría, así. Quiero que pase primero Pancho, luego Pedro y luego Juana. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Como están todos los testigos, va a decir, a ver, que pasen los testigos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en la sala distinta a aquella donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia identificará al perito o testigo, le tomará la protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen con falsedad, es decir, a los testigos se les hace saber, se les toma la protesta de ley. Durante la audiencia, los peritos testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan. Solo deberá de referirse a las preguntas realizadas por las partes, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que va a pasar los testigos y les dicen, a ver, ¿cuál es su nombre? No, pues soy Pedro. Señor Pedro, lo protesto para que se conduzca con verdad en el presente asunto. Le hago del conocimiento que usted fue citado a esta audiencia de juicio, ¿sí? Por parte de la fiscalía. Entonces, le hago del conocimiento que las personas que se conducen con falsedad incluso tienen penas privativas hasta de 8 años de prisión. Es por eso que lo exhorto a que se conduzca con verdad. ¿Protesta usted conducirse con verdad en el presente juicio? Sí, sí protesto. Ah, muy bien. Entonces, le explico cómo va a estar la situación. El agente del Ministerio Público, ¿sí? La fiscalía lo ofreció. Entonces, él le va a empezar con las preguntas, pero después va a ser el asesor jurídico y después va a ser la defensa. Le van a hacer una serie de preguntas, ¿sí?
Si usted, testigo, escucha la palabra objeción, les pido por favor que no conteste hasta que este juzgador resuelva respecto de la objeción que planteó la contraparte. ¿Le ha quedado claro? Sí. Muy bien. Entonces, salgan los demás y que se quede Pedro en la sala. Y luego, fiscal, tiene a su testigo. Testigo, si usted escucha una pregunta y no la entiende, díganos que no entiende la pregunta para que le vuelvan a realizar. Muy bien, entonces, fiscal, tiene usted a su testigo. Entonces, de esa manera se va a protestar a los testigos. Y otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y posteriormente a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose ese orden. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo o perito. Ya lo habíamos visto, lo vamos a volver a ver, esta parte del interrogatorio y contrainterrogatorio, que dijimos, bueno, a ver en qué momento se interroga, en qué momento se contrainterroga. Entonces vamos a ver ahorita las técnicas de litigación de manera rápida, porque por eso en la audiencia inicial, si ustedes recuerdan que vimos la etapa inicial, lo vimos pues un poquito más rápido, ¿no? Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente las preguntas que formule el Ministerio Público, defensor o asesor. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada por parte, o bien resulte necesario mantener el orden o decoro necesario para la debida diligencia de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga en los términos previstos por este código. Entonces, vean cómo el juez también puede realizar preguntas, el contrainterrogatorio, en el interrogatorio y contrainterrogatorio. También el juez puede realizar preguntas, pero si ustedes ven, las preguntas son como meramente aclaratorias, ¿no? Son únicamente para aclarar. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos, ya que hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrán formular preguntas con fin de proponerles hipótesis. O sea, vean al perito cómo sí se le puede proponer preguntas para formular hipótesis. Por ejemplo, a los peritos, como son expertos, pueden ponerles preguntas de hipótesis, como son, por ejemplo, perito, en un caso hipotético, vamos a suponer que hubiera una persona parada en un lugar y llega otra y la avienta y se cae, ¿no? En ese caso en particular, ¿qué lesión le pudiera ocasionar, no? Un decir. Entonces, sí se le pueden hacer preguntas de hipótesis, ¿sí? Para poder aclarar dichas circunstancias. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá preguntar al testigo la relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia. Entonces, vean ustedes cómo tenemos varias palabras que son en común ya aquí en la etapa de juicio. Si ustedes observaron en lo que les acabo de decir, entonces vamos a ver palabras claves y vemos que tenemos como palabra clave, ¿sí? Un interrogatorio, ¿verdad? Entonces ese sería como el primero, interrogatorio. Pero después nos habla de un contrainterrogatorio, ¿sí? Después nos habla, ¿sí? De una pregunta del juez. Luego nos habla de un recontrainterrogatorio. Entonces, vamos viendo esta dinámica de preguntas y los nombres de cada uno, de cómo se establece precisamente este interrogatorio. Entonces, por un lado, voy a preguntar. Entonces, eso lo vamos a llamar como un interrogatorio directo o lo que llamamos el directo. Entonces, cuando le toca a la otra parte, pues lo vamos a llamar como un contrainterrogatorio, ¿sí?
Y luego nos vuelve a tocar, entonces el redirecto o recontrainterrogatorio, ¿verdad? Y finalmente vuelve a preguntar la otra persona. Entonces, interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, ¿sí? Y finalmente tenemos, ¿sí? La última o las últimas preguntas, que vamos a ir para allá más adelante durante el desarrollo de la clase. Entonces, aquí vamos a mantener un poquito la dinámica, porque me gustaría, por favor, que dieran una leída para poder continuar, porque ahorita vamos a ver como más, un poquito más de práctica, pero esto sí es importante. Entonces les voy a pedir, por favor, les voy a dar 10 minutos, 15 minutos, para que puedan leer, por favor, del artículo 348, ¿sí? Al artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero que lo vayan subrayando las cuestiones importantes que les acabo de decir, porque es el desarrollo de la etapa de juicio oral. Entonces, repito, vamos a leer del artículo 348 al artículo 372, ¿sí? Y en un momento continuamos para ir adentrándonos ya de lleno a lo que es las fases del interrogatorio. ¿Está bien? Por favor.